بالضياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا وسيدنا رسول الله وآله وصحبه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bienvenidos a otro nuevo programa de vuestra cita semanal con Recita al Corán. Hemos estudiado o hemos compartido con vosotros la semana pasada las reglas, lo que nos faltaba de las reglas del med, del alargamiento del sonido, y también hemos estudiado las reglas relacionadas con ra, la letra ra en sus estados de enfatizar, cuando se pronuncia enfatizada y cuando se pronuncia atenuada, y en los casos que tenemos la opción o en el caso de que se nos plantee hacerlo de las dos maneras. Hoy, inshallah ta'ala, vamos a estudiar otras nuevas reglas muy básicas también y muy fáciles, inshallah ta'ala, que esperemos que os sea de beneficio como siempre. Vamos a verlo. Como veis en la pantalla, hoy vamos a hablar de las reglas de la asimilación de dos letras, la fusión, el idgham, idghamu harfain, idgham de dos letras. Hemos estudiado en el bloque de la nun sakina y el tanwin. Hemos mencionado una de las reglas relacionadas con esa letra es el idgham, la fusión. En este caso vamos a hablar de la fusión de dos letras. Hay casos de palabras en los cuales, o dos palabras o la misma palabra, cuando se encuentran dos letras, por X razones que vamos a estudiar ahora, se consiste en asimilar, fusionar dos letras con la condición de que la primera sea muda, sakina, que no lleve vocal, por lo cual nos encontramos al idgham de tres formas que vamos a estudiar hoy. La primera forma de hacer la fusión es la asimilación o la fusión de los idénticos, idgham al-mutamathilain, dos letras idénticas, iguales. Una, la primera, es muda y la otra es vocalizada. Lo llamamos así cuando las dos letras que se siguen son idénticas, es decir, salen del mismo punto de articulación y tienen las mismas características. Esa es la condición. Ejemplo, yudrikkum. Veis ahí que hay dos kaf, una muda y otra con damma, pero a la hora de pronunciarlo se escribe con dos, pero a la hora de pronunciarlo se convierte en yudrikkum, yudrikkum. No se escuchan dos kafs, simplemente se oye o se escucha una. Fusionamos la muda, la sakina, en la que lleva vocalización, y eso es idgham al-mutamathilain. Son idénticas las dos letras. Cualquier letra que sea idéntica que la otra, la primera muda y la otra vocalizada, fusionamos la primera en la segunda y se convierte en una letra reduplicada, una letra con shadda. Yudrikkum se pronuncia, se recita yudrikkum. Fusionamos la primera en la segunda. La segunda forma de hacerlo es la fusión de los homogéneos, mutajanisain, idgham al-mutajanisain. Lo llamamos así cuando las dos letras que se siguen salen del mismo punto de articulación, pero tienen características diferentes. Quedaros con esto es importante. En el caso de la asimilación de los idénticos estamos hablando de dos letras que salen del mismo punto de articulación y tienen las mismas características, por eso son letras idénticas. Aquí son letras homogéneas, mutajanisa, salen del mismo punto de articulación, como puede ser el ejemplo del da y el ta, y aquí os remito al capítulo de los puntos de articulación, pero tienen características diferentes. Abadtum, dal y ta salen de la punta de la lengua con el roce con los incisivos superiores, pero a la hora de pronunciarlo fusionamos el dal y la ta, salen del mismo lugar, del mismo punto de articulación, pero tienen diferentes características, y se pronuncia abadtum. Abadtum, no se percibe el sonido del dal. También el ejemplo de ta'ifa, fa'amanat, ta'ifa, at-ta y at-ta salen del mismo sitio, pero tienen características o rasgos distintivos totalmente diferentes. Fa'amanat ta'ifa, fa'amanat ta'ifa. En realidad se escribe fa'amanat ta'ifa, pero como son letras homogéneas, salen del mismo punto de articulación,
pero tienen diferentes características porque el ta es enfatizada y el ta es atenuada y tienen diferentes características. Esto es idgham al-mutajanisain. Cuando nos encontramos con este tipo de casos, letras que se articulan como dal y el tha, como dal y el ta, y como ta y ta, y como tha y dha. En estos ejemplos, pues, fusionamos la primera, que tiene que tener la condición de ser muda, con sukun, sin vocal, en la otra, y se convierte en la segunda letra reduplicada. El ta se fusiona en la ta y al pronunciarlo pronunciamos una ta enfatizada. فآمنت طائفة y se escribe فآمنت طائفة. عبدتم se pronuncia عبدتم. Son letras homogéneas, como hemos mencionado, tienen el mismo punto de articulación, el mismo makhraj, pero diferente sifa, diferente característica. La tercera forma de la fusión o de la asimilación serían la asimilación de los similares, mutaqaribain, son parecidos, los llamamos así cuando las dos letras que se siguen salen de puntos de articulación próximos, muy próximos, y tienen características diferentes. Este es idgham al-mutaqaribain. Esto es obligatorio. Esta fusión no es obligatoria, digamos, salvo en dos casos, como estamos viendo en la imagen. La letra lam y ra. La lam y la ra salen de puntos de articulación muy próximos, pero tienen características diferentes. El lam tiene la característica de la desviación, el inhiraf, y la ra tiene la característica de takrir, la repetición del sonido, como hemos estudiado en su momento. Ahí, como veis en el ejemplo, qul rabbi se convierte en qur rabbi, qur rabbi, qur rabbi. La lam la fusionamos en la ra porque son mutaqaribain, son similares, son cercanos. También al qaf y el kaf. En los puntos de articulación habíamos estudiado que el qaf sale un pelín por debajo de al kaf, sale de la extremidad, digamos, o la entrada del fondo de la garganta, y un pelín arriba, rozando con el paladar duro, sale al kaf. Entonces, por esa cercanía, por esa proximidad en los puntos de articulación, pero tienen diferentes características, lo fusionamos y se llama idgham al-mutaqaribain. El lam con el ra y el qaf con el kaf. Solamente es obligatoria en estos dos casos, como habéis notado. No hay que pronunciar el qaf en el caso de nakhluqukum, hay que decir nakhluqukum, nakhluqukum, qur rabbi, no qul rabbi. Fusionamos la letra muda en la otra por motivo de esa cercanía en los puntos de articulación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, y tenemos que tener en cuenta también una serie de excepciones. Hay algunos casos que son una excepción de la regla y no se permite la fusión en ellos. Son letras que deberíamos aplicar según la letra el aspecto de la fusión, pero por razones de alteración del significado o la eliminación de alguna letra indebidamente no se hace. En esto, por ejemplo, estos casos, el primero es cuando la primera letra es una letra de mad, alargamiento, como puede ser el waw o como puede ser el ya. Qalu es sákina, pero es letra de mad, no es un sukun vivo, es un sukun de mad. Qalu wahum. No hay que fusionar la primera waw en la segunda, no hay que decir qalu wahum, eso sería un error. Qalu wahum. Fi yawm, veis que ahí hay una ya con sukun, pero ese sukun no es vivo, es el sukun de la letra del mad, y la otra es vocalizada, y son idénticas esas dos letras, pero no lo funcionamos. Cuando la letra lam también se encuentra con la letra nun, son muy próximos a la hora del punto de articulación, pero tienen características diferentes. Qul na'am, no hay que decir qul na'am, no fusionamos la letra L en la nun. Esas son excepciones también de la regla anterior. Cuando la letra L se encuentra con la letra ta, como vamos a ver en la siguiente imagen, faltaqamahu al-hutu.
el rojo debería ir en la ta, فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ. Hay algunos que lo pronuncian mal y dicen فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ y fusionan la letra L en la letra ta porque son próximos en los puntos de articulación, pero eso no se debería hacer. El último ejemplo, la última excepción sería cuando la primera letra es una letra de la garganta, y también aquí os remito al capítulo de los puntos de articulación, y esta es seguida de otra letra próxima a ella. La tuti'hu, la ain y ha. Las dos son letras de garganta. Fasabbihhu. También la letra son dos letras de garganta y los ejemplos que habéis visto ahí en las imágenes. La regla de la asimilación tiene tres bloques o tres apartados. El primero es para las letras idénticas, idgham al-mutamathilain, cuando dos letras son iguales, idénticas, salen del mismo punto de articulación y tienen las mismas características, hay que aplicarle la fusión, hay que fusionar la primera en la segunda con la condición de que la primera sea muda, con sukun, y la fusionamos en la siguiente. Idgham al-mutajanisain, homogéneos, salen del mismo punto de articulación, pero tienen diferentes características, como es el caso del dal con ta o at-ta con el ta. Se articulan en el mismo punto, en el mismo makhraj al-harf, pero tienen diferente sifa. Aquí también lo funciona. Abadtum, y es en realidad abadtum. Fa'amanat ta'ifah, fa'amanat ta'ifa, fusionamos la ta y ta. Idgham al-mutaqaribain, la fusión de los similares, de los próximos, de los cercanos, es cuando tienen las dos letras salen de puntos próximos, pero tienen diferentes características, como es el caso y eso pasa en dos casos, como hemos estudiado, como habéis visto en las imágenes anteriores, al-lam con la ra y también el otro ejemplo. Ahora vamos a pasar a la siguiente regla, inshallah ta'ala. Vamos a verlo. Como estáis viendo en pantalla, vamos a hablar de las reglas o la regla relacionada con la lam de la palabra Allah, ismu al-jalalati Allah. La lam de Allah tiene diferentes estados o pasa por diferentes estados y diferentes casos. La lam de la palabra Allah en función de qué vocal está precedida se pronuncia de una forma u otra. Vamos a ver el primer caso, que es el caso o casos en los cuales se pronuncia enfatizada. La lam de la palabra Allah en función de la letra anterior, en función de la vocal que lleva la letra anterior, la letra que le precede, tiene diferentes estados, o es enfatizada o es atenuada. Ahora estamos hablando de los casos en los cuales se pronuncia enfatizada, mufajjama. Cuando la palabra Allah está precedida de una letra que lleva una vocal fatha, vocal corta fatha, una vocal corta damma, hay que pronunciar la lam con enfatización. Ejemplos: Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. La letra lam es enfatizada, es atenuada, pero aquí la letra lam de la palabra Allah en concreto se pronuncia enfatizada en función de la letra que lleva antes. Qul huwa Allahu ahad wa Allahu ahad. Inna Allaha wallahu shadidul iqab. Inna waliyya Allah. Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Allah. إذا جاء نصر الله عبد الله. ¿Veis que notáis que la lam es enfatizada porque le precede, le adelanta, está anterior a ella una letra que lleva fatha o lleva damma? Cualquier letra del alfabeto que precede la lam de la palabra Allah, únicamente la palabra Allah, la lam, es pronunciada con enfatización. Qul huwa Allahu ahad. Idha jaa nasrullahi, rasulullahi, inna Allaha. Notáis que la boca se llena, levantamos la lengua hacia el paladar de la boca, hacia el paladar blando, y enfatizamos esa letra que su naturaleza es atenuada, es muraqqaqa. El otro caso es el caso de la lam atenuada, cuando se pronuncia atenuada, muraqqaqa. Hemos hablado de la letra con vocal fatha y vocal damma. Eso quiere decir que la que nos queda, que es kasra,
es la relacionada con la atenuación. Cuando la palabra Allah está precedida de una letra vocalizada con kasra, hay que pronunciar la lam atenuada. Fi dinillahi. Fi dinillah, están atentos a la diferencia. Wallahu fi dinillahi, totalmente atenuada. Min indillahi, min dunillahi, lahi, Allahi, Rasulullah, min dunillah, la, Allah. Hay una diferencia abismal, es muy notable la enfatización en el caso de estar precedida con una letra con fatha o con damma, y en el caso de la atenuación cuando está precedida con una letra con kasra. إذا جاء نصر الله والفتح في دين الله أفواجا دين الله أفواجا. ¿Notáis la diferencia? Vamos a recitar Surat al-Fath. إذا جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. La misma sura aquí es enfatizada y aquí es atenuada porque en la primera está precedida con una fatha y en la segunda está precedida con una kasra. Es una regla muy básica, muy fácil, pero muy importante porque se suelen cometer errores a la hora de recitarla. Estamos hablando de la lam de la palabra Allah, única y exclusivamente. En el caso de la versión Hafs no se enfatiza la lam en ningún otro lugar, pero cuando estamos hablando de otras versiones de recitación, igual sí hay que mencionar otras reglas, pero no es nuestro caso porque estamos dedicando estos capítulos para las reglas básicas relacionadas con la versión del Imam Hafs. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta básica regla. La lam de la palabra Allah en todo el Corán tiene dos estados, o pasa por dos procesos, o hay que pronunciarla de dos formas, enfatizada y atenuada. Cuando se pronuncia enfatizada tiene que estar precedida de una letra, cualquier letra mufajjama, cualquier letra con fatha o con damma. Y cuando está precedida de una kasra hay que pronunciarla atenuada, y esta es la regla relacionada con esta letra del nombre particular de nuestro Creador, que es Allah, Ismu el Jalalati Allah, el nombre del glorioso, el nombre del clemente Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a ver la siguiente regla. La siguiente regla es la nun y la mim reduplicada, el nun o el mim el mushaddadatayn. Es una regla muy básica y muy fácil. Hemos estudiado en capítulos anteriores las reglas relacionadas con la nun as-sakina y la mim as-sakina, la nun muda y la mim muda. Aquí estamos hablando nos referimos a la nun reduplicada y la mim reduplicada, como vamos a ver en esta imagen. Reduplicada que lleva shadda en todo el Corán, independientemente de la vocal que lleva, sea fatha, sea kasra, sea damma. Lo que nos importa aquí que la mim y la nun lleven shadda, estén reduplicadas. Eso quiere decir que es una fusión entre dos letras, mientras en todo el Corán lleve la nun y la mim en cualquier palabra y en cualquier lugar de la palabra, sea al principio, en mitad o al final, esa letra o esas dos letras tienen una regla, y se trata de lo siguiente: siempre que encontremos una nun y mim al principio, en mitad, como hemos dicho antes, o al final de una palabra, en todo el Sagrado Corán hay que aplicarle la gunna, la nasalización, durante dos tiempos. Hemos estudiado la gunna en el caso del ikhfa y en el caso del idgham, con gunna la fusión con nasalización, y el ikhfa cuando disimulamos la nun cuando se encuentra con una serie de letras. Lo tenéis ahí en los capítulos anteriores. Aquí, cuando se trata de la mim y de la nun mushaddada, aplicamos el gunna durante dos tiempos. Ejemplos: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس والنازعات وذا النون إذ ذهب مغاضبا
إني لكم إني أمارة بالسوء مما رزقناكم حملته أمه كرها إن إبراهيم كان أمة النبي الأمي. Notáis que ahí hacemos una nasalización, una gunna que sale de la cavidad nasal durante dos tiempos. El tiempo que nos vale para pronunciar dos letras vocalizadas. Min al jinnati es como se dice, dos tiempos, dos harakat. Cualquier nun, cualquier mim a lo largo de todo el Corán, desde el inicio hasta el final, siempre que encuentres, para facilitaros esa regla, siempre que encuentres una mim con shadda, una nun con shadda en todo el Corán, le tienes que aplicar al gunna. Gunnat, al nun o al mim al mushaddada, harakatan, dos tiempos, el tiempo necesario para pronunciar dos letras vocalizadas. Min al jinnati wan nas. Inna Allah, inna Ibrahim, ammaratun mimma. Ese sonido que sale de la cavidad nasal que hemos mencionado o hemos insistido que le acompaña es una característica natural que está relacionada con la nun y con la mim siempre, pero aquí hay que hacerla notar, hay que insistir en ella durante dos tiempos para que se haga notar, y eso es lo que le embellece a esa recitación melodiosa cuando estamos recitando la palabra de Allah. Vamos a hacer un repaso, es muy básica esta letra, es muy fácil, pero nos encontramos con ella durante muchísimas palabras a lo largo de nuestra recitación del Sagrado Corán. Al nun y al mim mushaddada, reduplicada, que lleva shadda. Siempre hay que aplicarle la gunna, la nasalización que sale de la cavidad nasal durante dos tiempos en todo el Corán, sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de observación. Esos dos tiempos siempre hay que también dejarlo claro, varían en función del rango de la lectura que hemos elegido. Si es rápida, pues van a ser dos tiempos cortos; si es medianamente lenta, pues van a ser un poquito más largos; y si es lenta, precisa, tahqiq, pues van a ser muchísimo más largas. Lo que no hay que hacer es jugar con esos tiempos en función de la melodía. Eso sí que es un error y nos aleja de la perfección a la hora de recitar. Hay algunos recitadores que se fijan más en el aspecto de la melodía y se olvidan de las reglas de la recitación y se alejan un poco de la perfección. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Notáis que esa gunna es idéntica en todas las palabras que la llevan. El error sería jugar con esos tiempos en función de la melodía y ir recitando de esta manera. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Notáis que aquí he hecho dos tiempos, anteriormente he hecho 4 y aquí he hecho casi 5 y me he dejado llevar por la melodía, y eso no es la recitación. La recitación tiene que ir marcada, tiene que ir regulada por las reglas que estamos estudiando. Esto es la teoría, pero luego pulir estos aspectos tiene que ser de la mano siempre de vuestros shuyukh, vuestros profesores de la recitación, y tenéis siempre que poneros en manos de gente cualificada. Hoy hemos estudiado las reglas de la asimilación, la fusión de las letras idénticas, homogéneas y similares. Idgham al-mutamathilayn, al-mutajanisayn y al-mutaqaribayn. También lam ismul jalalati Allah, la lam de la palabra Allah a veces está enfatizada y a veces está atenuada. Hay que enfatizarla cuando la letra anterior lleva fatha o damma, y hay que atenuarla, muraqqaqa, cuando lleva la letra que le precede una kasra. Y ahkam al-nun al-sakina, al-nun al-mushaddada, y la mim al-mushaddada. Las reglas relacionadas con la nun y la mim reduplicadas. Siempre que las encontremos a lo largo del Corán hay que aplicarle la gunna durante dos tiempos. Esperemos, inshallah ta'ala, que os haya sido de beneficio este capítulo, y esperemos que os estéis llevando
un beneficio relacionado con la recitación de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez vamos sumando, por favor, ir revisando, repasando todos los capítulos. El que se haya perdido los capítulos anteriores los puede encontrar en nuestro canal de YouTube, de nuestro canal Córdoba Internacional, y vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestras preguntas nos la podéis mandar a través de nuestro email que habéis visto en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, muchísimas gracias por no faltar a la cita con la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y nos vemos la semana que viene. Assalamu alaikum wa rahmatullah. رتل معي آياته واطمئن إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته.